Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días, madrugada. Pues es nuevamente un placer estar con ustedes aquí en su programa Hombres de Fe, transmitiendo desde aquí de su parroquia de Encarnación. Acuérdense que todos aquellos que deseen venir a conocer las instalaciones, pues está abierta, está abierto para aquellos que deseen venir. Aquí con gusto los vamos a recibir, a mostrarles las instalaciones. Puedes dirigirte aquí a parroquia, en Camino Verde, está en el periférico, donde está a la altura de la delegación Margarito, la nueva comandancia que está aquí. Pues veniendo de las 5:10, a esa altura de la comandancia, a mano izquierda, aquí enfrente está el templo. Es una parroquia grandota que tiene una torre y es color cremita, como color beige. Pues aquí te esperamos, hermano. Cuando tú desees venir a conocer las instalaciones, con mucho gusto te las vamos a mostrar. Pues también quiero seguir invitando. La vez pasada les dije que no, le pedí al Señor que no me cansara de insistirles, de invitarlos a que participen en la adoración nocturna, adoración perpetua. Aquí en la parroquia tenemos la adoración perpetua y el Señor nos está esperando. El Señor te está esperando a ti, hermano, a que vengas y le regales un poco de tu tiempo, ¿no? El día tiene 24 horas. Solamente ofrécele 1 hora o el tiempo que tú desees. Media hora, 2 horas, 3 horas. El tiempo que tú desees puedes ofrecérselo. El Señor te está esperando aquí, hermano. Ven y ríndete delante de Él. Al cabo, el que tiene la dicha, el que sale beneficiado es uno. Y vas a ver. A la primera vez que tú vengas y te postes delante del Señor, vas a ver que te va a ir excelente ese día. Vas a ver. Confía en Cristo, confía en Él. Y también te lo digo porque pues definitivamente que a mí el Señor me ha hecho vivir mi vida un poco diferente, más diferente. Estoy encontrando paz, estoy encontrando más tolerancia, y precisamente le doy la gloria a Dios porque es precisamente eso, porque estoy en su presencia. Yo te invito de verdad que Dios es un Dios sorpresivo, que siempre vienes y te va a tener una sorpresa, te va a tener un regalo, te va a tener un obsequio ahí. ¿Por qué? Porque te está esperando, está anhelando que tú vayas. Hermano, dice su palabra que Dios ha estado reservando gracia y gracia para ti. Entonces, ánimo, ven y estate un tiempo con el Señor. Y te invito pues a que nos llames aquí en cabina al 622-89-62 y nos visites por Koinonia Radio y por tjcatólica.org. Y también te invitamos a que te metas a YouTube, a Koinonia Radio, a que veas los diferentes temas de toda la programación. Te invitamos a que nos visites. Pues hoy quiero compartir contigo, hermano. Hay un libro que se llama Sabiduría dictada a María Valtorta. Y me llamó mucho la atención aquí. Dice el significado de la gracia de Dios, dictada a María Valtorta. Y es lo que quiero compartirte hoy. Pero antes vamos a ponernos en las manos de Dios, para que realmente sea el Espíritu Santo guiándome y sea lo que su voluntad
de Dios Padre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por este momento. Gracias por el aire que respiro. Gracias, Señor, porque llenas mis pulmones de oxígeno. Gracias porque sigues soplando en mí ese aliento de vida. Gracias, Señor, porque me das la dicha de poder estar aquí en la radio, compartiendo, transmitiendo tu palabra, tu gracia, tu bendición. Gracias, Señor, porque me das la dicha de poder servirte, de poder ser parte en tu viña, de poder ser un trabajador tuyo, Señor. Te doy las gracias y te pido que este momento, este tiempo, esta hora que voy a estar aquí compartiendo con mis hermanos, te pido que seas tú quien me guíe. Te pido que seas tú. Realmente quiero ser ese templo vivo de tu Espíritu Santo, ese Espíritu que ponga en mi mente las palabras, ese Espíritu que ponga en mi alma la paz, ese Espíritu que doblegue mi carne. Quiero ser conducido por ti, quiero ser dirigido por ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que vengas y satures mi ser con tu presencia, con tu santidad, con tu sabiduría. Espíritu Santo, quiero ser un instrumento en tus manos. Me cubro con tu sangre preciosa, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Dice este libro, hermanos, Sabiduría dictada a María Valtorta. Dice, significado de la gracia de Dios. Se me hizo bien interesante esto. Dice, ¿qué es la gracia? Tal vez, dice, la hemos estudiado muchísimas veces y la hemos explicado muchas veces. Dice aquí, pero yo te la quiero explicar a mi manera, en su naturaleza y en sus efectos. La gracia es poseer en vosotros la luz, la fuerza, la sabiduría de Dios. Es decir, tener la semejanza intelectual con Dios. La señal inconfundible de vuestra aflicción divina. La gracia es poseer en nosotros esa luz, la sabiduría. Estar en gracia de Dios, hermanos, es ser parte de la divinidad de Dios. Es ser parte de esa luz de Dios, es ser parte de su sabiduría. Es tener la misma semejanza intelectual con Dios. Estar en gracia, estar en santidad, estar en gracia con Dios. Dice también, sin la gracia, nosotros seremos simplemente criaturas, animalitos, llegadas a un grado de desarrollo como para estar dotadas de razón y alma, pero un alma a nivel de la tierra solamente, capaz de conducirse en las contingencias de la vida terrenal, pero imposibilitados para elevarse a los planos en los que se vive la vida espiritual. Sin la gracia, hermanos, nosotros solamente seríamos criaturas, esos animalitos. Pero fíjate que aquí entra algo chistoso, algo curioso. Dice que nosotros, bueno, más bien, siendo criaturas, vivir como animalitos, dice que podemos estar dotados de razón, podemos estar dotados de tener inteligencia. Hay veces que vemos los animalitos, ay, que dices, oh, mira ese animalito, qué inteligente es, qué obediente es, míralo, mira lo que hace, mira cómo se mueve, mira cómo baila, ah, qué inteligente. Es cierto. Muchas veces, hermanos, los animalitos actúan mejor que uno. Qué raro que un animal actúe mejor que uno. Dice en el Salmo 104, versículo 21,
Fíjate bien, dice, rugen los leoncitos por su presa, reclamando a Dios su alimento. Palabra de Dios. Los mismos animales reconocen al Dios Padre Todopoderoso, al Dios que lo creó. Los leones, que son cazadores, tienen que pedirle permiso a Dios para cazar su presa, hermanos. Dice también en ese mismo salmo, en el versículo 27, todas esas criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el alimento. Apenas se los das, ellos lo toman, abres tu mano y sacian su apetito. Palabra de Dios. Todas las criaturas, hermano, todos esos animalitos, ellos, las aves del campo, todas las aves, todos los animalitos, verdaderamente saben quién les dio la vida, quién los creó, quién los formó. Y ya vimos en la palabra que los leoncitos rugen a Dios reclamando su alimento. Entonces, si nosotros verdaderamente fuésemos esos animalitos, realmente viviéramos mejor. Porque dice aquí que sin la gracia, nosotros simplemente somos como criaturas, somos animalitos. Pero la verdad que a veces nosotros nos comportamos peores que los animalitos. Peores. Otra vez escuché una frase que decían, bueno, vamos a ir a un corte y regresamos con esta respuesta, ¿ok? Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. ¿Cómo se vive en comunidad coinonía? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. Estás escuchando Coinonía Radio. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues ya estamos de regreso aquí, hermanos, en su programa Hombres de Fe.
y estamos compartiendo con ustedes lo que nos dice aquí la sabiduría dictada a María Valtorta, lo que significa la gracia de Dios. Hermano, escuchaba que decían, ay, se me olvidó. ¿Cómo fue? Bueno, la gracia, por lo tanto, es un don sublime. Es más grande, es el don más grande que Dios nos ha dado. Es el don más grande que Dios nos ha dado. Fíjate, hermano, la gracia es tener al Padre, es vivir en el Padre. La gracia es tener al Hijo, disfrutar de los méritos infinitos del Hijo, disfrutar realmente de la redención que Cristo nos hizo. La gracia es poseer al Espíritu Santo, disfrutar de sus 7 dones. Dice, y en resumen, es tener en nosotros al Dios Trino y tener alrededor de nosotros, de vuestra persona mortal, a los coros de ángeles que nos adoran. Fíjate, dice la palabra de Dios que nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Templo vivo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Hijo es Dios, el Padre es Dios. Si nosotros verdaderamente fuésemos ese templo vivo del Espíritu Santo, tuviéramos a los ángeles adorando a Dios en nosotros, hermanos. Eso es estar en gracia con Dios. Eso es tener gracia. El alma que pierde la gracia lo pierde todo. Para ella es inútil que el Padre la haya creado. Es inútil que el Hijo la haya redimido. Es inútil que el Espíritu Santo se le haya infundido sus dones. Para ella es inútil que existan los sacramentos. Está muerta a la gracia, está muerta a la presencia de Dios. Es como una rama podrida que bajo la acción corrosiva del pecado se separa y cae del árbol vital, terminando por corromperse en el lodo. Ahorita me viene a la mente, hermanos, ponerte este ejemplo. ¿Has visto cómo el agua encharcada se echa a perder? ¿Apesta? ¿Has visto cómo a esta agua poco a poco le van saliendo bichitos? Esas cosas que les llaman maromeros y muchísimos más animalitos. ¿Te das cuenta cómo el agua estancada crea mal olor? Y así es nuestra vida. Así es nuestra vida cuando no está en gracia con Dios. Fíjate, esos bichitos que le salen al agua podrida son los demonios que habitan en nuestra vida. Dice la palabra que cuando el demonio fue arrojado, se llevó una tercera parte de ángeles. Dios, hermano, Dios no creó demonios, Dios creó ángeles. Pero ¿qué pasa con nuestra actitud? ¿Qué pasó con la actitud del demonio? Se alejó de la gracia de Dios, se alejó de la gracia que Dios le había dado, convirtiéndose en demonio. Porque Dios no creó demonios. Y eso es lo que pasa con nosotros también. Entonces, si nosotros nos alejamos de la gracia de Dios, nos alejamos de lo que es el cuerpo de Cristo, que viene siendo el mar, vamos a ponerlo así, el mar, y nos encharcamos, nos vamos a podrir. Y también nos van a salir muchos animalitos en nuestra vida. Nos van a salir esos demonios.
hay la tercera parte de ángeles y ya se han de haber multiplicado. Muchísimos más. ¿Qué es lo que pasa en esa agua podrida? Aparece un animalito, luego aparece otro, luego otro. Ya cuando te das cuenta, ya hay como miles. Así pasa con los demonios. Y también así pasa con los dones en nuestra vida. Hermano, hermana, si estás trabajando en tu comunidad, en tu iglesia, aislada, haciendo grupitos, haciéndote notar en todo lo que haces, si estás en tu grupo, motivando a que estén separados de lo que es la comunidad, hermana, te estás encharcando, hermano, te estás pudriendo, te estás encharcando. Eso es división, y la división viene de Satanás. Eso es cortar la gracia con la comunidad, cortar la unidad con la comunidad. Eso es alejarse de la gracia de Dios. Cuidado, cuidado. Dice, si una alma supiera conservarse como queda después del bautismo y después de la confirmación, es decir, cuando está literalmente saturada de la gracia, esa alma sería inferior solamente a Dios. Dice, con esto te lo digo todo. Cuando conocéis algunos de los prodigios de mis santos, quedáis asombrados. Pero no hay por qué asombrarse. Mis santos eran criaturas que poseían la gracia. Por esto eran como pequeños dioses, porque la gracia os hace partícipes de la divinidad. Así es, la gracia. Fíjate, todo lo que nos lleva, todo el beneficio que nos lleva, ahora sí que la gracia, todo el beneficio que nos da el estar en gracia con Dios. Por eso yo te sigo invitando, hermano, a que vengas del Santísimo, a que vengas y te postes delante del Señor. Precisamente ayer, antier, tenía una plática con un hermano y que me decía, no, es que yo ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero estar participando de nada. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? No, es que siento que estoy siendo hipócrita porque todo lo que me están enseñando ahí, o porque todo lo que aprendo ahí, no lo estoy viviendo, no lo pongo en práctica, no lo vivo, y por eso ya no quiero ir. Qué fácil es para nosotros decir, renuncio. Qué fácil es decir, renuncio. Esos pensamientos precisamente vienen de Satanás. Y precisamente con esa intención lo hace, para que tú te alejes. ¿Por qué? Porque si estás caminando con Cristo, si quieres empezar a caminar con Cristo, pues lógicamente que al otro no le va a gustar. Y va a empezar a meterte ideas en la cabeza, precisamente de que tú no tienes que estar ahí, de que tú no eres digno, de que esto, de que el otro. Y esos pensamientos van a llevarte a eso, a que renuncies a lo que ya has iniciado. Y eso te va a alejar de lo que es la gracia. La gracia. Hermanos, somos humanos, grandes hombres. Veamos aquí San Pedro. ¿Cómo le decía a Jesús? Señor, yo voy a pelear por ti. Yo voy a dar mi vida por ti. ¿Y qué pasó? A la primera lo negó. Lo negó 3 veces. Pero es necesario que pasemos esto. ¿Por qué? Ya que Jesucristo resucita y le vuelve a decir a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro,
¿me amas? Pedro se puso triste. Pedro se puso triste porque Jesús le volvía a preguntar: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le decía Pedro. Y por tercera vez le dice Jesús: Pedro, ¿me amas? Señor, ¿por qué me preguntas si tú lo conoces todo? Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Después de haber Pedro negado a Jesucristo, ya Pedro estaba reconociendo desde el fondo de sus entrañas que la vida no tenía sentido sin Cristo. A veces es necesario pasar por un desierto, pasar por pruebas, porque en ese momento de aflicción, en ese momento de prueba, en ese momento sin Dios, se puede decir, es cuando más anhelamos la presencia de Dios. Es cuando, como dice el dicho, te das cuenta de lo que tienes cuando lo ves perdido. Y así pasa. A veces es necesario, por eso dice la palabra que es necesario que pasemos por un crisol. Pero antes vamos a ir a un corte y regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. La Comisión Arquidiocesana de Liturgia, Música y Arte Sacro de Tijuana invitan al curso de diplomado Somelit 2014. Iniciarán el 5 de mayo en la parroquia Guadalupe del Río. Algunas materias dentro del curso de diplomado son Sacrosantum Concilium, Historia de la Salvación, Gestos y símbolos litúrgicos, Canto y música en la liturgia, Carta Apostólica Dies Domini y Carta sobre las celebraciones pascuales, entre otras materias más. Los estudios del diplomado están reconocidos y certificados por la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica y Somelit. Inscripciones todo el mes de marzo y abril. Inscríbete al 664-607-3775. 664-607-3775. Asiste. Curso de diplomado Somelit 2014. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Coinonía Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues ya estamos de regreso en su programa Hombres de Fe, con este tema, este compartir, que es la gracia de Dios, estar en gracia con Dios. Entonces nos damos cuenta, hermanos, santos hermanos y santas hermanas, que si nosotros nos conserváramos así puros, llenos de la gracia, llenos del Espíritu, en nuestro bautismo, en nuestra confirmación, haríamos grandes prodigios. Los santos hacían grandes cosas. Y dice aquí que ¿de qué nos asombramos? En primera persona dice Cristo, dice: ¿de qué te asombras? Si yo os dije que en mi nombre harían grandes prodigios, grandes cosas, grandes milagros. Y es cierto. Pero precisamente por eso no hacemos grandes cosas, por eso nuestra vida ni siquiera cambia. Por eso ni siquiera nuestra vida avanza. Por eso ni siquiera en nuestra vida tenemos paz. No sabemos reír. No sabemos amar. No sabemos servir.
Porque nos hace falta estar en gracia con Dios. Nos hace falta precisamente eso. La gracia, estar en gracia con Dios. Dice, si vosotros quisierais, podríais también ser capaces de hacer prodigios. Dice, yo quiero que lo hagan, yo quiero que lo puedan hacer, porque solamente así mi sacrificio realmente ha sido coronado por la victoria, y que realmente os he arrancado del imperio del maligno. O sea que si nosotros, hermanos, realmente viviéramos en gracia, realmente le coronáramos a Cristo en todo momento y haríamos victoriosa su redención, su sacrificio. Pero dice que no todas las almas en gracia la tienen en la misma medida. Esto resulta así porque nosotros la infundamos en forma diferente. Dios Padre tiene la gracia a manos llenas para cada uno de nosotros. Dios Padre dice, mi hijo, mi hijito, mi hijo amado, aquí está mi gracia. Y en nuestro bautismo y en nuestra confirmación, nosotros recibimos verdaderamente la gracia en el Espíritu Santo. Porque ahí se nos es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a quedarse, a poseernos. Así en esa palabra, a poseernos. El Espíritu Santo viene y desciende en nosotros. Vemos en la palabra de Dios cuando Juan Bautista bautiza a Jesucristo. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se posa sobre él. Y luego se escucha la voz en el cielo que dice, escúchenlo porque este es mi Hijo amado. Escúchenlo. El Espíritu Santo viene en nosotros en el bautismo, en la confirmación. Y no es de que a algunos se nos dé poco o más gracia, se nos da en la misma medida. Pero definitivamente que uno, con su forma de vivir, con su forma de actuar, con su forma de servir, con su forma de movernos en el ambiente que nos rodea, es como desvanecemos o aumentamos la gracia santificante. Por ejemplo, el pecado mortal destruye la gracia, completamente la destruye. ¡Fa! El pecado mortal nos hace cortar la gracia con Dios. El pecado venial la resquebraja. Todas las imperfecciones la debilitan. Dice, existen almas del todo no malvadas que se marchitan en una debilidad espiritual, porque con su apatía cometen continuas imperfecciones, disminuyendo constantemente la gracia, convirtiéndola en un hilo delgadísimo, en una llamita que casi se apaga, cuando debería ser un fuego, un incendio vivo, bello y purificador. Así tendría que ser la llama. Fíjate, y sí es cierto, yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando yo, en lo personal, cuando ya me hace falta confesarme, como que en mí, como que se activa una alarmita en mi mente, en mi corazón, que me dice, hey Miguelito, hey, ya, confiésate, ya, confiésate. Y si no le hago caso a esa alarma, a esa voz del Espíritu Santo dentro de mí, si no le hago caso y dejo pasar más tiempo, empiezo a perder la gracia y así lo siento, ¿Por qué? Porque empiezo a bajar en mi oración, porque empiezo a bajar en mi oración personal, porque empiezo a bajar en el servicio, empiezo a cansarme, empiezo a desanimarme,
empiezo a ver las cosas superficiales. ¿Por qué? Porque ya estoy eliminando, desvaneciendo la gracia que hay en mí. Y no solamente en mí, yo creo que el Espíritu Santo en todos, absolutamente en todos, es la conciencia. Es la conciencia. El Espíritu Santo, si nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a alarmar cuando, despierta, es por acá. Ya confiésate. Ya ocupas una confesión. Ya. Si nosotros no le hacemos caso a esa voz del Espíritu Santo, vamos a quedar en un hilo delgadicísimo. Y en cualquier momento, ese hilo se va a cortar y nos vamos a alejar completamente de Dios. Nos vamos a alejar completamente de Dios. Entonces, dice que la gracia, esa tiene que ser un incendio vivo, una llamarada, no solamente una chispita. Tiene que ser un incendio vivo en nosotros, esa gracia de Dios. Y para eso tenemos que vivir, como dice en el Salmo 1. Dice el Salmo 1. Vamos a verlo. Salmo 1. A ver. Fíjate, dice, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones. Dichoso el hombre, hermanos, palabra de Dios. Cuando nosotros participamos en reuniones, en diálogos obscenos de doble sentido, ahí vamos perdiendo la gracia. Vamos perdiendo la gracia, hermanos. Cuando nosotros nos sentamos a comer, a cenar, cuando nosotros nos desenvolvemos en nuestro círculo, en nuestras amistades, donde no se trata, donde no se comparte, donde no se vive una experiencia de Dios, ahí estamos perdiendo la gracia, estamos perdiendo la gracia. Dice en el 3, ese hombre que agrada a Dios es como el árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. Todo lo que él hace le resulta. Palabra de Dios. Así es como tenemos que vivir, como dice el Salmo 1. Ese árbol que vive junto al río y a su tiempo da fruto, siempre permanece verde y frondoso. Siempre va a estar verde y frondoso. Eso es estar en gracia con Dios. Eso es tener en constante ese fuego en nosotros, ese enamoramiento. Precisamente ayer compartía con mi esposa Elvira eso, de que muchas veces nosotros no sabemos orar. No sabemos orar. Y porque no sabemos orar, no conocemos a ese Dios, a ese Señor que nos ha dado el aliento de vida. Creemos que solamente el rezar un Padre Nuestro, o el hacer un rosario, o el ir caminando e ir platicando con Dios, creemos que eso es hacer oración. Y no, eso no es hacer oración. Sí, es bueno, porque es mejor tener en nuestra mente la presencia de Dios, o ir cantando, o ir platicando con Dios, a ir teniendo malos pensamientos. Es muchísimo mejor, claro que sí. Pero la oración personal es sentarte, es dedicarle tiempo a Dios, es encerrarte. Dice la palabra de Dios que es encerrarme en mi cuarto, y en lo secreto ahí va a estar Dios. Ahí es donde yo me puedo presentar delante de Dios y hacerle berrinches, hacerle, Señor, ¿sabes qué? Tengo enojo, tengo coraje, tengo furia, tengo frustración, tengo esto, tengo lo otro. Es realmente presentarte a Dios con un corazón desnudo, en su totalidad transparencia,
es postrarse delante de Dios tal cual eres. Vamos a ir a un corte y regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. La Iglesia tiene una misión, la de continuar la obra de Jesús, y esta misión es nuestra. Aprende a discernir cuál es tu trabajo como laico en la Iglesia. Te esperamos los lunes en el programa El Reino de Cristo. Conduce Ángel Palacios. Consulta también tu página www.comunidadcoinonia.com. Hagamos presente el reino de Cristo en la humanidad. Guardabas dentro de ti todo lo que veías. Escucha cada sábado de 2 a 3 de la tarde Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, por Coinonía Media. Este programa quiere impulsar y motivar la entrega generosa a Dios mediante el ejemplo perfecto de fe, el de María, y que el Espíritu Santo continúe fecundando a Jesús en los corazones. Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, sábado 2 de la tarde. Isha Betel, Casa de Dios, Isha Betel, Mujer de Dios, Isha Betel, guardadas en el corazón. Escucha Coinonía Radio y visita nuestra página www.coinoniaradio.org. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues ya estamos de regreso. Después de esta pausa, de este respiro, ya estamos en su programa Hombres de Fe. Eso es la gracia, hermanos. La gracia es tener al Padre en nosotros, tener al Hijo en nosotros, gozar del Espíritu Santo, gozar de los frutos del Espíritu Santo, gozar de los dones del Espíritu Santo. La gracia es vivir como este árbol donde nos dice el Salmo 1. La gracia es estar como ese árbol que vive junto al río y que da fruto y que se conserva vivo, que se conserva verde, que se conserva frondoso, que se conserva al servicio de los demás, que da sombra a los demás. Eso es estar en gracia. Eso es tener a Dios en nuestro corazón, en nuestra alma. Me reviso en mí mismo y me da tristeza, y también en ver a los demás que llevamos tanto tiempo en la comunidad, tanto tiempo al servicio de la iglesia, y no podemos cambiar. No podemos ver hacia atrás y voltear hacia atrás y darnos cuenta que estamos en el mismo lugar donde iniciamos. Y ya nos hemos enraizado en ese lugar y no crecemos y no avanzamos. Y en vez de ponernos verdes nos estamos haciendo más secos, más secos, más secos. Tenemos que caminar. Tenemos que salir de ese agujero donde estamos. No podemos quedarnos ahí. Porque es encharcarnos, nos estamos pudriendo. Y cuando no avanzamos, pues definitivamente que estamos siendo obstáculos para los que vienen atrás de nosotros. Muchas veces, y mal está, que en vez de poner los ojos en Dios, ponemos los ojos en esa persona que está deteniendo el tráfico espiritual. Entonces, hermano, si ya tenemos tanto tiempo en el camino de Dios, porque a veces decimos con mucho orgullo, no, pues yo llevo en la iglesia 20 años, llevo en la iglesia 10, llevo en la iglesia 25, y la verdad no se ve un cambio, no se ve avance, no se ve nada. Nuestra vida sigue siendo
igual de avariciosa, de egoísta, de igual de egocentrista. Y no se ve cambio. Realmente estamos viviendo sin gracia. Estamos viviendo sin Dios. Estamos sirviendo. Fíjate que, por ejemplo, en un trabajo, en una empresa, cuando tú trabajas para alguien y haces tu trabajo muy bien, lo haces muy bien, pero no conoces a tu patrón, o sea, eso no tiene sentido, porque estás trabajando a alguien que ni siquiera conoces. Y eso pasa en la vida espiritual. Yo puedo estar hablándote muy bien aquí a través de la radio, puedo pararme allí en el momento de asamblea y dirigir la asamblea muy bonito y tocar con la ministerio de música y todo, y tocar muy bonito, y puedo hablar muy bonito de Dios. Pero si no conozco a ese Dios que me da la vitalidad, que me da la fortaleza, que me guía, que me sustenta, o sea, no tiene sentido en mi vida. Por eso dice la palabra, cuando llegues al Padre, le digas: Señor, pero yo prediqué en tu nombre. Yo estuve en las plazas, en las asambleas, predicando tu evangelio. No te conozco. No sé quién eres. Ay, ¿te imaginas, hermano? ¿Te imaginas? Es tiempo, estamos en tiempo de meditación. Estamos en tiempo de sacrificio, estamos en tiempo de revisar nuestra vida, estamos en tiempo de hacer el cambio. Es tiempo de voltear atrás. Y si no hemos avanzado nada, pues vamos a avanzar. Vamos a preguntarle a Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuáles son esas raíces que nos están impidiendo avanzar. Porque a veces a veces puede ser algo insignificante, algo sin chiste, pero es una raizota que no te deja avanzar, que te tiene bien agarrado. Entonces, en ese tiempo de meditación, es tiempo de Cuaresma, hermano, yo te invito a que busques esa gracia con Dios, a que busques vivir en ese Dios amoroso, que te adueñes de la redención de Cristo, que vivas, que realmente te hagas parte del cuerpo de Cristo, de todos los méritos de Cristo, que realmente el Espíritu Santo viva en ti y que poco a poco vayas adquiriendo nuevos dones y que poco a poco a su misma vez vayas obteniendo esos frutos del Espíritu Santo. No sé, tal vez eres amargado. Pues pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo que vaya poniendo en tu vida, en tu corazón, ese fruto de la alegría, que puedas sonreír, que puedas darle a los demás que ocupan a veces una sonrisa y que nosotros, en vez de darles una sonrisa, les ponemos una cara mala. Entonces es tiempo, hermanos, de que ya tomemos un cambio en nuestra vida. Fíjate, porque dice: en cambio hay tierras estériles, pobres, que inútilmente son regadas por el agua, calentadas por el sol, movidas por el viento. Es lo mismo con las almas. Así es. Es como Dios siempre, a nadie, absolutamente nadie le va a decir: ¿sabes qué? Pues a él, porque no me abre su corazón, ya no voy a hacer llover sobre él. No. A Dios, a todos nos ama. Dios no ama nuestro pecado, Dios ama nuestra alma, nuestro espíritu. Dios ama a mi espíritu, Dios quiere que yo me salve, Dios quiere que yo sea salvo. Y no porque esté lleno de pecado, Dios me va a dejar de amar, no, al contrario.
Por eso dice mucha gente, no, pues es que yo no voy a la iglesia porque yo no quiero ser hipócrita como todos ellos. ¿Qué? No, es que yo soy bien pecador y que no, yo no quiero ir a la iglesia. Dice el padre Jeff, precisamente esta es una escuela de pecadores. Esta es una escuela de pecadores y ese precisamente es el requisito. Reconocerte pecador para ser parte de esta escuela de pecadores. Aquí no somos una iglesia o una escuela de santos. Somos una escuela de pecadores. Porque la carne siempre va a tender al pecado. Pero estamos en formación. Pero estamos en crecimiento. Pero estamos en esa lucha constante de disminuir el pecado en nuestra vida. De cada día, sí, lógicamente irnos limpiando. Cristo, al nacer en Cristo, Cristo nos hace criaturas nuevas. Y por esa gracia, precisamente, por ese don que es depositado en nosotros, es como tenemos que ir luchando, agarrados de la mano de Dios. Agarrados de la mano. ¿Qué mérito tendría entonces la redención de Cristo si queremos acercarnos a Cristo? Primero para acercarme a Cristo, primero tengo que limpiarme. Ok, yo tengo que trabajar, ok, tengo que quitarme mi aspereza, tengo que quitarme mi egoísmo, mi apatía. Entonces, ¿dónde queda el mérito de Jesucristo? ¿Dónde queda la redención de Cristo? Para eso Cristo dio la vida por nosotros. Porque nosotros no tenemos ni fuerza para eso. Y aunque quisiéramos, no podemos. Aunque quisiéramos, no podemos. Por eso tenemos que acercarnos a Cristo. Porque en Cristo todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Por eso la sangre de Cristo se nos dio. Para ser redimidos. Para ser perdonados. Para participar del banquete celestial. Y poder recibir a Cristo. Poder recibir ese pan eucarístico. Entonces, hermanos, yo te invito pues a que en esta Cuaresma nos revisemos y veamos cómo está nuestra gracia, cómo está nuestra relación con Dios, cómo está esa gracia que recibí en mi bautismo, que recibí en mi confirmación. ¿Cómo está? ¿La he aumentado o ya la tengo en un hilo? Que está en cualquier momento se puede romper. Pues esa es la tarea. Te invito a que meditemos. Pues el tiempo se nos ha acabado, hermanos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en este su programa Hombres de Fe. Saludos a Columna de Fuego, a la familia Martínez, a la familia Pinzón, a mi hermano Juan, a mi hermanita Kemely. Saludos a mi familia. Saludos a Jonah, a Giovanna, a Carmelita. Saludos para Columna de Fuego y también saludos a Ministerios de Música, a Inside Band, a todos los muchachos, a Poderoso Redentor. Saludos a todos los músicos que estamos al servicio de Dios. Hagamos el cambio en nuestra vida, hermanos. Hagamos un cambio. Y también saludos a toda la comunidad Koinonía que nos escucha. Doy gracias a Dios por haberme hecho parte de esta comunidad. Ya puedo decir, yo soy Koinonía para gloria del Padre. Bueno, pues el tiempo se agotó. Bendiciones para todos. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonía Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonía Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi
por ti.